Hola, soy Elías Parramillán, soy alumno del cuarto semestre Grupo Y. Esta materia se llama Control Estadístico de la Calidad, impartida por el profesor Juan Morales en el ciclo escolar de agosto-diciembre de 2019. Vamos a ver lo que es el tema de gráficas de control por atributos. A lo largo del curso hemos aprendido a usar las gráficas de control como herramientas que ayudan a optimizar las estadísticas dentro del área del control de calidad. En esta unidad se verán las gráficas de control aplicadas a los datos por atributos de los cuales aprendimos en la unidad anterior. Recordemos que los datos por atributos son aquellos que solamente hacen referencia a una cuestión que se haya sucedido con alguna pieza o con algo de lo que estemos fabricando. Por ejemplo, si a una pluma le hizo falta que se le pusiera el tapón, el atributo va a ser eso, ¿no? Que le faltó el tapón. No es una medida cuantitativa, sin embargo es una manera de hacerlo es un dato cualitativo, es la cualidad de la medida de lo que estamos haciendo. A diferencia de los procesos variables, las gráficas de control de por atributos miden directamente los defectos en las operaciones de la producción. Aquí vemos una imagen de unos defectos, por ejemplo, lo que viene siendo en el plástico por inducción, la inyección de plástico por inducción, que hay veces que se quiebra o hay veces que se moldea el aire de lo que queda atrapado entre el molde y la pieza. Ese tipo de defectos por atributos son los que se ven dentro de este tipo de gráficas. Ventajas del uso de gráficas de control por atributos. Los datos de atributos requieren menos formación para los operadores, o sea que se pueden tomar más fácil, no se necesita demasiada ciencia. No debes de saber usar un instrumento de medición o de plano no debes de saber usar pues sí, instrumentos muy complejos. Solamente sabes si pasa o no pasa. El atributo no go es más sencillo recolectar que la información. Es lo que les mencionaba en ese punto de acá. Los datos por atributos se pueden recoger directamente de los procesos. No es necesario esperarte a que termine el proceso y pase a un área de calidad para poder encontrar los defectos. Simplemente dentro de la misma área de producción puedes ir encontrando esos defectos. Tipos de gráficas de control por atributos. En este ámbito existen variables cada una con una función distinta. A continuación se presentan cada una de ellas con su respectiva función. En la gráfica P se controla la fracción no conforme de la producción. Esta es una relación entre lo no conforme entre lo inspeccionado, perdón. Quiere decir que, por ejemplo, pues cada lote tiene diferentes medidas. Por ejemplo, hoy podemos llegar a medir, a fabricar 500 piezas, mañana otras 1000 piezas y así sucesivamente. Pero entre lo inspeccionado y lo no inspeccionado puede haber una medición, una variable muy distinta. Por ejemplo, hoy podemos que hayamos fabricado ayer 10.000 y hoy también fabricamos 10.000, inspeccionamos 5.000 de cada uno, pero dentro de lo que se rechazó de cada uno fueron de las 5.000 que se rechazaron del primer lote, solo fueron 200 o 100 piezas y del otro fueron 50. Entonces va a haber una variación dentro de lo inspeccionado a lo que realmente está en no conforme. Existe la gráfica NP. Dicha gráfica es usada para el número de no conforme cuando el tamaño de la muestra es constante. Cuando la muestra es lineal, que no hay una variación dentro de lo que estamos buscando. Por ejemplo, todo el tiempo estamos inspeccionando 500 piezas, 500 piezas, 500 piezas. Esa gráfica va a ser lineal por las acotaciones del límite inferior y el límite superior. No va a haber una variación grande. El gráfica C es solo defecto, es un solo defecto, es único en sus características de calidad que no se ajustan a los requisitos. Ahí estamos viviendo un control por atributo, pero solamente de un defecto. No vamos a combinar defectos. En la unidad pasada veíamos un ejemplo de la toalla, ¿no? La toalla, por ejemplo, al momento de fabricarse, pues pueden tener diferentes tipos de defectos, tanto como el defecto de deshilachamiento, el decoloramiento, el mal cosido o el mal terminado.
Por ejemplo, esos defectos son distintos y se pueden llevar a cabo en una sola gráfica, en una gráfica P o una ONP, dependiendo de la muestra que estemos nosotros inspeccionando. Pero en cambio en el gráfico C, aunque nosotros inspeccionemos siempre lo mismo, solo se va a hacer cuando haya un defecto. Por ejemplo, en un en la fabricación de una pluma, ¿no? Que por ejemplo, al momento de que pasa de la tinta al ensamble final, lo único que queremos saber si la pluma pinta o no pinta, pues se le va a hacer la inspección de pinta o no pinta, no se le va a hacer otra inspección más. En cambio, para ese atributo solo se va a hacer una gráfica C porque nada más estamos revisando un solo atributo, si no, valga la redundancia. En el gráfico U, dentro de esta gráfica se controlan los defectos por unidad, se usa cuando la muestra es variable. Esto también es como decíamos en la gráfica P. En la gráfica P puede ser variable el muestreo y van a ser también variables los atributos y van a ser también variables los defectos que se rechacen. ¿Sale? Eso es todo por parte de la teoría. Vamos a pasar a la parte práctica. En, en, el, en la parte práctica tenemos 6 ejercicios, no, 8 ejercicios. El primero dice Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 10.000 desfibriladores Pricing 2-Air podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Los defectos son 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Son 20 lotes de 10.000 desfibriladores cada uno. Vamos a abrir lo que viene siendo el defecto, el archivo de Minitab, donde viene resumido todos los datos. Ok, aquí viene el resumen de datos, van a venir columnas con estos datos. Aquí en la columna en la columna 1 podemos ver el lote, que el número de lote es, si nos damos cuenta pues son 20 lotes, el tamaño del lote pues son 10.000, no cambia, y los defectos aquí vienen en variación a como nos venían en los rechazos que nos habían comentado. Voy a borrar todo esto para que se vea cómo cómo se sacan la gráfica. La gráfica de control por atributos se viene uno a estadísticas, gráficas de control, gráfica de control por atributo, y aquí uno hace la selección de la gráfica que quiera. Para empezar nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de la gráfica P. Solo existe el diagnóstico por la gráfica P y por la NP me parece. Pero esto nos va a ayudar a nosotros a saber si qué gráfica vamos a usar. Tenemos que usar mejor si la P o la P-Liner. En el área de efectos nosotros le vamos a poner los defectos, la columna de defectos y el tamaño de subgrupos van a ser de 10.000. Recordemos que cuando las muestras son variables, se le va a poner nada más a la columna del tamaño del lote. Sin embargo, en este caso, como todos los lotes son de 10.000, pues nada más no ocupamos poner esto.
Aquí le vamos a poner a aceptar y nos dice la siguiente cosa. El diagnóstico de gráfica de P para defectos de la gráfica probabilidad binomial. La relación de variaciones se observa a variación esperada de 192.2, el límite superior de 95% para la relación si la P es, del proceso es constante, si es 163.8%. El uso de la gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de las alarmas falsas. Considera una de Delaunay. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Esto nos está diciendo en resumen que nosotros debemos usar una gráfica de P-Line porque si no va a haber una variación de lo que de alertas falsas. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es otra vez irnos a estadísticas, estadísticas de control, gráficas por atributos y vamos a escoger la P-Line. Lo estoy haciendo yo de una manera más resumida. Pues si hiciéramos las otras gráficas, pues vamos a ver que la gráfica de P normal sería un poquito descontrolada. En este caso vamos a ponerle opciones de la gráfica P, las pruebas que se van a hacer. Vamos a seleccionar todas las pruebas que queremos que nos hagan. La K de puntos consecutivos, la K de puntos consecutivos todos ascendentes y la de alternos hacia arriba y hacia abajo. Ahora vamos a escoger etiquetas, vamos a ponerle nombre a nuestra gráfica. Sabemos que es una gráfica P de Lane para desfibriladores. ¿Sale? Le vamos a dar en aceptar y aceptar. Nos va a hacer el estudio de la gráfica P por defectos con la gráfica P Lane. Aquí tenemos la gráfica, si nos damos cuenta están muy pegados al límite superior 2 puntos, donde se está saliendo una proporción de 0.0017, la muestra número 7, y en la muestra número 9 las pruebas fallaron 2. En el límite inferior tenemos en la muestra 18 la proporción de 0.007. En la 19 tenemos una variación de una proporción de 0.0008 y le faltaron las pruebas fallaron por 2 en la muestra número 20. Si nos damos cuenta, pues esto básicamente nada más nos dice que hay unas desproporciones en cuanto a lo que viene siendo las muestras, pero si nos damos cuenta, en base a lo que vimos el parcial pasado, la unidad pasada, las unidades que deberían de estar por fuera serían sobre el límite superior y el límite inferior. Sin embargo, ahorita se muestran dentro, o al menos en algún punto se muestran en la mera línea, y eso quiere decir que podría decirse que están dentro del límite de lo correcto. Vamos a ver cómo se hace una gráfica de control por atributos, pero vamos a verla ahora con la gráfica P. Recordemos que esa gráfica pues no nos la recomienda el sistema, pero de todos modos la vamos a hacer para que veamos cómo es que funciona o cuáles serían las variaciones que tiene supuestamente con respecto a lo que nos pedía, ¿no? Con lo que tiene la line. Entonces aquí le vamos a poner gráfica, control por atributos, P solamente, entre paréntesis, no recomendada. Es importante que hagamos pues ahora sí que las diferencias para saber por qué no nos lo está recomendando. Ahorita va a abrir la gráfica. Si se dan cuenta hay una pequeña variación y lo vamos a ver ahorita. Esta es nuestra gráfica Lane y esta es nuestra gráfica P normal. Si se dan cuenta la variación que hay entre lo que viene siendo el límite superior a la proporción del medio, pues es mucho. Si se dan cuenta aquí hubo una alerta de hubieron dos alertas en el punto de arriba, en el límite superior, y aquí nada más nos está marcando una alerta.
Las tres alertas de la parte inferior pues son semejantes, pero si nos damos cuenta sí nos está dando una alerta falsa en lo que viene siendo la gráfica P. No hay una alerta, más bien falta una alerta. La otra manera en la que podemos hacerlo es por medio del asistente. El asistente con análisis de gráfica de control. Vamos a abrir gráficas de control. Vamos a buscar eh, gráficas. Gráficas por atributos, elementos defectuosos, gráfica P o gráfica U. Vamos a darle en la gráfica P. Le vamos a decir todos los datos de Y se encuentran en la columna. Sí, la columna. Vamos a escoger la columna de defectos. El tamaño constante para los tipos de grupos, columna de tamaño de subgrupos. Aquí vamos a poner la cantidad, son 10.000. En la columna X pues no le vamos a poner nada. Vamos a poner los lotes. En la columna X vamos a poner aceptar. Gráficas, otra vez vamos a hacerlo. Asistente. Nos vamos a quedar con esto por mientras. Ahorita vamos a ver por qué no funciona. Vamos a ver la gráfica del control P, el ejercicio. El ejercicio dice, lo voy a ir abriendo. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso de trabajo de bajo control para los cuales se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días, la producción ha sido variable. Construya una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estable estadístico. Ok, si nos damos cuenta en este ejemplo, nosotros tenemos muestras muy con variaciones, ¿no? El tamaño del lote no es constante. Las piezas defectuosas pues también son de 2, de 5, de 1. Lo primero que vamos a hacer, y como lo aprendimos en el paso anterior, en el ejercicio anterior, vamos a hacer un análisis. Vamos a irnos a gráficas de control por atributos y un diagnóstico. En el diagnóstico nos va a decir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo queremos hacer, el tamaño de piezas defectuosas y el tamaño de la cantidad de muestra lo vamos a poner en la parte de abajo. Vamos a hacer aceptar y nos va a decir esto. En relación de variación a observaciones, variación esperada es de 185.8%. El límite superior del 95% para la relación si la P del proceso es constante, 144.0%. En el uso de la gráfica puede tener resultado una tasa elevada de alertas falsas. Considere usar un gráfico de P de Laney. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Entonces, como decíamos, ahorita nos va a pedir que usemos la gráfica P-Line. Vamos a usar las dos gráficas nada más para ver la variación entre uno y el otro. Entonces nos vamos a ir a lo que son gráficas de control por atributos, y vamos a escoger primero la line. En la line vamos a escoger el tamaño de piezas defectuosas, el tamaño del lote, así como los escogimos anteriormente. Por mientras le vamos a dar a aceptar, no le puse ninguna etiqueta, pero vamos a darle a aceptar.
Si nos damos cuenta, hay unos picos muy elevados en esta cuestión. Nuestro límite superior está marcado por la línea roja y se encuentra ahora sí que en un escalonamiento muy elevado de uno u otro. ¿Por qué? Por el hecho de que son muestras muy variables, no son muestras constantes. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, nuestro sistema de control nuestro sistema de control de calidad está por debajo de lo correcto porque están muy elevados. El símbolo muestra 6 con una proporción de 0.0006. En este caso, nuestra muestra de 21 una proporción de 0.008 y en nuestra muestra 34 una proporción de 0.0012. Si nos damos cuenta, pues sí se elevan demasiado a lo que es el límite superior, que es de 0.0185 en promedio, está muy elevado. De hecho, se puede dar cuenta que en este punto, en el 21 y en el 34, están sobresaliéndose de lo que es el límite. Vamos a ver qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho con una gráfica P directamente. Vamos a ir a lo que son gráficas de control por atributos, gráfica P. Vamos a darle que son las piezas defectuosas en el tamaño del lote. Le vamos a dar a aceptar y nos va a dar una gráfica pues muy similar. Sin embargo, acuérdense que en el ejercicio anterior el límite superior tenía una variación mayor. En este caso, el límite de las alertas están sobre elevadas de lo que viene siendo el límite superior. Son muchos puntos los que salen por default, por la parte de afuera, por la parte de arriba. Entonces se puede decir que la parte line, la gráfica line es la correcta, porque nada nos está dando 3 puntos. Dependiendo de la tolerancia que tengan, es la que vamos a poder decir nosotros si está o no está dentro del límite. Pero recordemos que en la unidad pasada hablábamos sobre las gráficas de control y decíamos que si no está dentro de los límites del límite superior o el límite inferior, no es controlada. No es un sistema que esté bajo control. Por lo tanto, podríamos decir que no está bajo control. Dentro de una gráfica NP, como veíamos al principio, una gráfica NP, dicha gráfica se usa para el número de no conforme cuando el tamaño de la muestra es constante. En este caso, el límite superior va a tener que ser pues constante. No va a haber una variación de unidades en las muestras. Dice, en la Wyden Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos implantables, familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Google no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores pricing to the year podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se detectan el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000 piezas. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces aquí nos muestran igual la cantidad de defectos que hay. Nos da un sinnúmero más bien un número limitado de lotes y nos dice cuántos defectos tiene cada uno. En este caso, pues nosotros vamos a hacer una gráfica NP, por lo cual no necesitamos pues hacer un estudio anteriormente. Recordemos que nada más se hace para el diagnóstico U o el diagnóstico P. Entonces en este caso nosotros no usaríamos un diagnóstico P, nos iríamos directamente a hacer un NP, puesto que no existe un gráfico NP Line o algo así. Entonces, lo único que vamos a hacer es vamos a decirle a la computadora que los defectos están en la columna de defectos y el tamaño de subgrupos pues es de 10.000. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer, vamos a opciones de gráficas NP.
Nos vamos a ir a las pruebas, vamos a decirle que nos haga la prueba de todo. Nos vamos a ir a la vamos a poner etiquetas esta vez, la vamos a poner gráfica NP para prueba de desfibriladores. Y ya no necesitamos algún otro tema, le vamos a poner aceptar y vamos a ver qué es lo que pasa cuando hacemos una gráfica NP. Ok, recordemos que pues hace rato usamos la gráfica PLN para ver lo que eran las muestreos de este mismo ejercicio. De hecho, los ejercicios se repiten, lo único que vamos a ver es cómo funciona con el NP o el P. Si recordemos en el gráfico P normal, cuando usamos el gráfico el gráfico PLN, había una diferencia entre lo que era el límite superior dentro de lo que es la media del estudio. Sin embargo, los datos siguen siendo los mismos. Dice que tenemos un defecto en la parte de arriba, un conteo de muestras del número de 16 y un conteo de muestras en la parte inferior de 7. En el 18, en el 19, en la muestra 19 tenemos un conteo de muestras de 8 y en la muestra 20 tenemos un conteo de muestras de 7. ¿A qué voy yo a llegar con esto? Pues con que si nos dimos cuenta el límite superior en la gráfica P es el mismo gráfico, el mismo límite superior en la gráfica NP. Sin embargo, nos está dando pues ahora sí que los mismos datos que en una gráfica P. Recordemos que la gráfica de PLN nos marcaba como defecto también este punto de aquí con un conteo de muestras de número 17. Sin embargo, pues, ¿cuál podríamos decir que está mejor o que se debería usar mejor? Pues yo me iría por la PLN, porque sin embargo nos está diciendo que todo es lo mismo, todos los datos y todo es lo mismo, nada más cambia el tipo de gráfica. Dentro de esta gráfica, pues te podemos decir que también está dentro de lo que es lo aceptable en las gráficas de control. Vamos a ver el siguiente ejercicio. En una empresa médica que produce catéteres está teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. ¿Vale? Nos vamos a ir aquí a lo que es nuestra gráfica. A nuestros datos, las piezas defectuosas que están en la columna de piezas defectuosas, y el tamaño del lote pues es variable. Recordemos que cuando es variable pues decíamos que nuestra gráfica NP no podríamos tener datos variables porque pues la gráfica NP solo se dedica a hacer gráficas con datos constantes, muestras constantes. Vamos a ver qué pasa si hacemos una gráfica de NP con datos variables. Nos vamos a ir a lo que es una gráfica de control por atributos, NP. Vamos a decirle que nuestro tamaño es la pieza defectuosa y el tamaño de sus grupos está en tamaño de lote. Vamos a darle opciones, vamos a decirle que nos haga las pruebas constantes de todo y vamos a decirle que va a ser una gráfica NP para muestras variables. Recordemos que este mismo ejercicio lo hicimos con PLN y nos salieron varios datos dentro de lo que vendría siendo lo aceptable. Si en el ejercicio anterior con el NP nos salió prácticamente como en el P, en este no se está quedando atrás. Si nos damos cuenta, los datos que nos daba anteriormente en el PLN eran nada más 3 datos dentro de lo que estaban fuera de lo que es lo aceptable. En este caso nos está dando más. Está dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos fuera de lo aceptable, cosa que pues realmente no es cierto, ¿no? Vivimos en la PLN que era distinto. Ahora, recordemos que la NP nada más se puede usar para muestras constantes, por lo tanto, esta gráfica
quedaría descalificada de lo que viene siendo una gráfica NP. Pero no está de más saber qué es lo que pasa cuando hacemos una gráfica NP, aunque esté fuera de los límites de lo que se necesita hacer un NP. Vamos a ver lo que viene siendo una gráfica C. En este caso vamos a cambiar de proceso. Este es un proceso de producción de rines de aluminio. En una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 de rin de 17 pulgadas. Debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes, a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo un control estadístico. Vamos a abrir lo que son nuestro archivo de Minitab. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Acordémonos que esto pues es un poquito más sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que dice nuestra gráfica C al principio en la teoría? La gráfica C es un solo defecto, es único en sus características de calidad que no se ajusta a los requisitos. Un solo defecto es único. Entonces aquí, pues si nos damos cuenta, los defectos por unidades revisadas son de 5, 1, 0, 0, 5, ¿sí? ¿Sale? Vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control, gráfica de control por atributo. Vamos a escoger la gráfica de control C. El número de los defectos por unidades va a ser defectos por unidades revisadas. Opciones de gráfica P, vamos a decirle que nos hagan las pruebas de todo lo que necesitamos. Vamos a poner una etiqueta, vamos a ponerle gráfica C para atributos de link 17 pulgadas. ¿Vale? Vamos a darle a aceptar. Si nos damos cuenta, nuestra gráfica C dice que para los atributos del ring número 17, todos los puntos azules están dentro de lo que viene siendo lo aceptable. Hay unos que están tocando el límite inferior, pegado a 0, puesto que obviamente pues no hubo defecto dentro de esos rines. Y hay unos que están sobre el nivel de lo aceptable, pero muy pegados a lo que es el límite superior de lo aceptable, pero sin embargo no no sale dentro de lo que se necesita. Puede decirse que este sistema de control está dentro de los límites aceptables. ¿Vale? Vamos a abrir lo que es ahora el siguiente archivo de Minitab. Dice para la gráfica de control C, en una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear un proceso de línea de ensamblaje de número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. ¿Vale? Aquí si nos damos cuenta, pues son el número de lotes, el número de defectos. Vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control, vamos a escoger la gráfica de control por atributos y vamos a escoger la gráfica C. En este caso igual vamos a decir que nuestros números de defectos están en la columna de defectos. Okay.
tenemos un problema técnico. Vamos a ver si con eso se arregló. No. Ok. Gráficas de control. Gráficas de control por atributos. C. Aquí ya nos dejó. Ya lo modificamos. Vamos a decirle que nos dé todos los datos. Vamos a ponerle aquí gráfica C. Lo que acabamos de tener fue un problema porque los números estaban dados en decimal y realmente estamos metiendo números enteros, entonces por eso tenemos que cambiar este tipo de cuestiones. Tuve que hacer un cambio de formato. La gráfica C sería gráfica C para, estamos viendo, control de vamos a ponerle aceptar. Si nos damos cuenta, todos estos datos están dentro de lo que es el límite.
Supuestamente son 40 y tantos datos. Son 50. Y el último punto es el 50, ¿sale? Todos están dentro de lo que es el límite, los límites. Se podría decir que este sistema está bajo control. Vamos a guardarlo por un momento. Vamos a ir ahora a lo que es una gráfica U. Recordemos que las gráficas U también nos están, nosotros podemos hacer un diagnóstico antes para saber cuál vamos a usar. Existe el diagnóstico U, existe la gráfica U y la U-Line en lo que es el Minitab. Vamos a ver cuál vamos a usar. Los datos que nos está dando aquí son igual los mismos datos del ejercicio anterior. Dice, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear un proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o liner U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. ¿Vale? Entonces aquí lo que vamos a ir a estadísticas, gráficas de control por atributos y vamos a hacer un diagnóstico de gráfica U. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a decirle que nuestros defectos pues, son por unidades revisadas y el tamaño del lote va a ser variable porque le vamos a decir que el tamaño del lote está dentro de esto. Le vamos a dar a aceptar y aquí nos va a decir, dice relación de variación observada de variación esperada de 348.4%. El límite superior del 95% de la relación si la medida del proceso es constante de 141.9%. El uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica U-Line al límite superior depende del número de subgrupos y la medida del proceso. Vamos a hacer esto, vamos a hacer dos gráficas, una U y una U-Line. Entonces nos vamos a ir a gráfica de control por atributos, vamos a escoger la gráfica U primero. Vamos a ver qué sucede si nosotros hicimos por defectos de U. Los tamaños de los subgrupos, pues ya sabemos que es tamaño de lote. Opciones de la gráfica U, le vamos a decir que en las pruebas nos haga las pruebas de todo lo que necesitamos que nos haga. Vamos a darle a aceptar, vamos a poner una etiqueta donde diga gráfica U de inspección de rines 17 pulgadas. Ya vamos a dar a aceptar. Esto es con la gráfica U. Si nos damos cuenta, pues está fuera de control, demasiado fuera de control. Vamos a ver qué sucede ahora con la estadística de gráficas de control. U-Line, vamos a gráficas de control por atributos, U-Line, vamos a escoger defectos por unidades, tamaño de subgrupos, vamos a ponerle aquí que nos haga la prueba de los límites superiores, inferiores, todos los descendentes, de hacia arriba y hacia abajo. Vamos a ponerle aceptar, vamos a ponerle etiquetas, vamos a ponerle las etiquetas, vamos a ponerle gráfica, para inspección de 17 pulgadas. Vamos a ponerle aceptar, vamos a ponerle que también aceptar. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando hacemos una gráfica U-Line. Ok, ahora vamos a ver, nada más vamos a observar cómo es la diferencia entre la U y la U-Line. Sabemos que está fuera de control, eso no lo podemos discutir, está fuera de control el sistema. Pero, ¿qué es lo que está fuera de control? ¿Cuál es la alerta falsa y cuál es la alerta verdadera? Si nos damos cuenta, hace rato por el U normal nos dieron 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 defectos fuera de lo que es lo aceptable. Sin embargo, en la gráfica U-Line nos da solo un defecto.
¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros usamos la gráfica U, pues la muestra, como es variable, la toma en cuenta como que un más corto dentro de lo que está lo aceptable. Sin embargo, la U-Line nos da una amplitud más grande, aparte de que los datos no los está tomando, los datos que están pegados al límite inferior no los está tomando como defectos fuera del límite, sino que también los está tomando dentro del límite. Y realmente lo único con el que no puede discutir pues es con este punto que está fuera del límite superior por demasiado, ¿no? Vamos a hacer lo que es el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio de gráfica U. Se trabó. Se trabó un poco. Espera a que reaccione. En la gráfica U dice, una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamblaje número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables así como también el número de defectos de cada uno de ellos. De estos lotes, una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o ULN para la unidad de efectos de por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico, ¿sale? Entonces ahorita pues son 50 datos, son muestras variables, son número de efectos variables. Vamos a ver primero lo que sería un diagnóstico con la herramienta de gráficas de control por atributos, diagnóstico de gráficas U. Vamos a decirle que nuestro número de lotes de defectos están en la columna. Mira, sucede lo mismo que sucedía hace rato. Vamos a irnos a formato de columnas, vamos a decirle el número fijo, está bien aquí. Aquí el programa va a ser este, número automático. Vamos a darle control Z otra vez. ¿Vale? Vamos a darle ahora sí. Estadísticas, gráficas de control por atributos, diagnóstico U. Vamos a decir que nuestro número de efectos están aquí con el tamaño del lote variable. Vamos a darle a aceptar. Dice, relación de variación, observación de variación esperada del 364.6%, el límite superior del 95% de la relación si la media del proceso es constante es de 141.2%. El uso de una gráfica U para tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere una gráfica U de Leinen en el límite superior depende el número de subgrupos y la media del proceso. ¿Sale? Vamos a darle guardar. Vamos a hacer la gráfica U nada más, ya no vamos a hacer la U-Line, ya no vamos a hacer la otra, nada más para que veamos la variación que hubo. Nos vamos a ir a gráfica de control por atributos, vamos a irnos a la U-Line, vamos a escoger nuestros datos, número de diagnósticos, tamaño de lote. Vamos a ponerle aquí opciones, pruebas, todas las pruebas necesarias. Vamos a ponerle aquí etiquetas. En etiquetas le vamos a poner gráfica U-Line para control
Ponerle aceptar. Vamos a esperar. Si nos damos cuenta aquí, pues hay dos que están dentro del límite, pero que no se consideran porque aquí nos está diciendo que hay muestras por unidad de 0.01 y hay muestras por unidad de las pruebas fallaron 2. Hay un conteo de muestras por unidad de 0.024. Este está sobre el límite superior demasiado. Entonces, si nos damos cuenta, aunque estos dos estando dentro del límite superior, dijeran que están en azul y que no hubo ningún problema con ellos, lo que viene haciendo que ahora sí que este sistema esté fuera de control, es este punto que está fuera, ¿no? Eso es todo por mi parte en lo que es la unidad 3. Vamos a ver lo que viene siendo el proyecto. Esta ocasión decidí no incorporar tantos problemas, decidí meter uno, pero en este único ejercicio vamos a hacer varios ejercicios. En el área de inspección de recibos se da entrada un total de 100 lotes en promedio al día. A todos estos se les hace una inspección dimensional y de trazabilidad de documentos. Sin embargo, por una u otra cosa, se rechazan los materiales. A continuación, estos datos se presentan por 90 días, aplicar 4 gráficas de control por atributos y ver la diferencia entre una y otra. ¿Sale? Vamos a abrir lo que es nuestro archivo de Minitab. Ya lo tenía yo aquí, se me olvidó agregarlo. Vamos a abrir nuestro archivo Minitab. Dentro de este archivo pues nos dice que hay 90 días de prueba de lo que estamos haciendo. Es lo que es un trimestre, un cuarto de año. Vamos a ver lo que vienen siendo los números de lotes. Pues variaron de 100, 101, 102. A veces se recibían 99, 98 dependiendo, ¿no? Los rechazos pues también oscilan entre los 10 a los 15, 18 más o menos. Y vamos a ponerle aquí estadísticas, gráficas de control. Vamos a hacer primero, para más fácil, vamos a hacer dos diagnósticos, el diagnóstico P y el diagnóstico U. Vamos a ver cuál de los dos nos funcionaría. Recordemos que no podemos hacer el C porque el C nada más es para rechazos, no tendríamos que ocupar el número de lotes. Vamos a ponerle aquí que el número de lote, los rechazos, perdón, aquí van los rechazos. Vamos a poner aquí rechazos, el número del tamaño de subgrupos son el número de lotes y vamos a ponerle aceptar. Aquí nos dice que la relación de variación observada en la variación esperada es de 65.7%. El límite superior es del 95% de la relación. Si la P del proceso es constante son 130.4%. El uso de una gráfica P no debería de tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. O sea, no debería de tener. Sin embargo, si se puede usar una P o una P-Lane, nos va a salir pues básicamente todo bien. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño de promedio de los subgrupos y la P generará el proceso. Vamos a ponerle aquí guardar, vamos a ponerle aquí estadísticas gráficas. Vamos a hacer las dos gráficas nada más para saber si es cierto que no va a haber ningún error, si va a haber alertas falsas o no. Vamos a ver de gráficas por atributos, vamos a poner una P. Vamos a decirle que nos haga las pruebas de todo. Vamos a ponerle aceptar. Antes de analizar la gráfica vamos a abrir una P-Lane para poder tener las dos gráficas abiertas.
Entonces abrimos estadísticas, gráficas de control por atributos, una PLane. Realmente pues son datos muy angostos, no son datos muy amplios. La fábrica donde trabajo pues no son piezas muy a volúmenes grandes. Sin embargo pues vamos a ver qué es lo que sucede. Rechazos, número de lotes, opciones de la gráfica P. Vamos a decirle que nos haga pruebas de todo lo que sea posible. Vamos a decirle que aceptamos. Gráfica P de rechazos y gráfica PLane de rechazos. Vamos a analizar las dos. En este caso tenemos pues las dos gráficas. Si nos damos cuenta pues es más amplio lo que es en la PLane, los límites, más bien más angostos, los límites superiores e inferiores, y esos límites mismos están mostrando todo que está dentro del control de lo que se debería de suceder, ¿no? Siempre y cuando se siguen recibiendo la misma cantidad de lotes y un rechazo inferior a lo que se está rechazando, o dentro de los mismos plazos, pues vamos a ver si es estable, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si es estable o no es estable? Bueno, ¿qué pasaría si nosotros rechazáramos 30 lotes, 30 piezas, 40 piezas? Vamos a ver qué pasa cuando suceden esos rechazos. Vamos a irnos a estados de gráficas por atributos. Vamos a hacerlo con una P normal, porque decía que ahí no debía haber ningún problema. Vamos a verlo con rechazos, ok, está bien. Se cambiaron los datos, deberían de conservarse las mismas configuraciones. Si nos damos cuenta, pues sí se afecta, ¿no? Se afecta demasiado porque tenemos dos rechazos que están fuera de los límites que nosotros mismos ponemos. ¿Cómo se ponen los límites? Recordemos que son tres variancias hacia arriba, tres variancias hacia abajo, pero en este caso, por ser por atributos, cada límite, cada muestra que nosotros tenemos, con muestra me refiero al número de lotes rechazados, inspeccionados, pues cada muestra va a tener una variancia diferente, ¿no? Entonces por eso tenemos esto. Ahora vamos a hacer una gráfica U, vamos a ver cuál es la diferencia entre una gráfica U y una gráfica P. Para esto nos vamos a ir a gráficas por atributos, vamos a hacer un diagnóstico de gráficas U. Vamos a decirle que nuestros rechazos son aceptar, y dice que el uso de una gráfica U no debería de tener como resultados una tasa elevada de alarmas falsas, ¿sale? Ya lo demás no nos afecta, lo demás es lo mismo que veíamos en el P. Vamos a regresar esto a sus datos anteriores. Nos vamos a poner aquí 17. Vamos a ponerle donde estaba el de 30, 18. Vamos a decirle que nos haga una gráfica U, gráficas de control, gráficas por atributos, una gráfica U. Y pues ahorita vamos por una U-Lane. Número de atributos. ¿Qué pasaría si hiciéramos una gráfica NP? Pues obviamente va a salir mal porque recordemos que las gráficas NP son solo para los límites que están dentro de un muestreo constante y no variable. Entonces ahorita, por ejemplo, aquí en la gráfica U nos sale exactamente lo mismo que en la gráfica P. Y si hacemos una gráfica U-Lane, pues va a salir exactamente que una gráfica P-Lane, ¿no? Para que no nos quedemos con la duda, vamos a hacerlo. Gráfica de control, gráfica de control por atributos, U-Lane. Vamos a darle rechazos y número de lotes. Opciones de la gráfica U, prueba, todas las gráficas, aceptar, aceptar. ¿Vale? Es exactamente lo que les decía. Vamos a abrir nuestra gráfica PLane.
Por alguna razón ya me la cerró, no me dejó. Bueno, si recordemos ese momento estábamos en la gráfica P, Lane, eso es exactamente lo mismo. ¿Vale? Bueno, por esta ocasión es todo por mi parte. Me agradó hacer este ejercicio. Es muy interesante lo que es la gráfica, las gráficas de control por atributos. Es todo por mi parte. Gracias. Hasta luego.